Ok. Eh, entonces, ahora vamos a ver otros ejemplos ya con ecuaciones diferenciales. Ya hemos visto algunos ejemplos donde se ve derivadas. En contextos físicos vamos a tener sistemas donde vamos a aplicar conceptos físicos como la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y luego que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que también es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Ya? Vamos a llegar a ecuaciones de estos tipos, digamos, donde aparecen derivadas, ¿ya? De las cuales, ¿ok? Si hacemos la analogía, cuando tenemos una ecuación normal, algebraica, ¿cuál es la solución? La solución van a ser X que cumplen esta ecuación, ¿ok? Ahora, cuando lleguemos a ecuaciones diferenciales, donde aparezcan primeras derivadas, segundas derivadas, igual a una función de X, ¿ya? Vamos a llegar ya no a soluciones puntuales, sino a familia de soluciones. Vamos a llegar a familia de funciones, no a un punto, sino a funciones y a familia de funciones al resolver la ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial sencillita es esta de acá, donde solamente tenemos que integrar, ¿ok? Pero la idea es detrás. Lo mismo para con sus cosas más complejas. Eh, vamos a hacer un ejemplo contextual. Acá tenemos un video de lo que es un zipline, ¿no? ¿Ya? Tal vez algunos de ustedes ya hicieron esto. Entonces, We're going to use the tenemos acá el zipline, pa. Y acá hay muchos factores que intervienen. eh, la longitud del cable, la fricción, la resistencia del aire, etcétera. Y en todos esos factores, algo que es importante, digamos, en el momento de modelar esto, ya tenemos acá, empezamos a una cierta altura, llegamos a otra altura, algo importante que vamos a tener que modelar podríamos modelar dónde se encuentra la altura más baja del zipline, ¿ya? ¿Dónde se encuentra la altura más baja del zipline? Tac, tac. Esto todavía no sé, bueno, no importa. Y si asumimos, por ejemplo, que el zipline no pesa mucho la cuerda o el cable y la persona que está atravesando es la que interesa, la que pesa más, diríamos que esta masa es medio menospreciable. Esto de acá lo que hace es formar una elipse, ¿ya? En ese caso, se formaría una elipse. Y encontrar este punto bajo, ese mínimo, lo hacemos a través de un análisis matemático y justamente aplicando máximos y mínimos para optimización, ¿ya? Y luego con este mismo ejemplo vamos a ver ecuaciones diferenciales como tal, ¿ya? Primero vamos a ver una optimización de máximo y mínimo y luego con el mismo zipline vamos a pasar cómo entraría una ecuación diferencial ahí, que es un contexto un poquito diferente. Déjame compartir, paf. Entonces, ¿cómo sería esto? Si esto viene después. Esto de acá. Entonces,
tenemos lo siguiente. ¿Cómo podemos modelizar esto? Pues decimos que tenemos un extremo y otro extremo. Ya, supongamos que desde acá está cayendo. ¿Ok? Este extremo tenemos que colocar siempre coordenadas. Vamos a decir que 0, 0. Este extremo va a ser algo conocido. Sabemos a qué distancia está. Sabemos a qué altura está. Va a ser una distancia A horizontal y una distancia B vertical. ¿Ya? Y como en el video que les he mostrado, sabemos que debido a que la persona o la carga que está ahí es muy pesado, comparando la masa del cable, vamos a tener algo de este estilo, ¿ya? Lo cual es parte de la trayectoria, una trayectoria que va a ser algo de este estilo como en el video que les he mostrado. ¿Ok? ¿Cómo modelizamos? Pues un punto cualquiera va a ser el punto XY. Y lo que nos interesa es encontrar el punto más bajo. ¿Ok? Lo que me interesa es encontrar el punto más bajo. Objetivo, encontrar el punto más bajo. ¿Cómo empezamos el análisis? ¿Qué es lo que harían? Es esta parte la principal. Si quiero encontrar el punto más bajo, ¿qué variable es la que vamos a derivar? Ya, en otras palabras, más sencillas. ¿Cuáles La son mis variable variables? y ecuación de la parábola. No, Galo, Luis. Ecuación de la parábola. Ya. Ok, ¿y Luis? La variable y hay que derivar y como es una elipse, bueno, El elipse, digamos, es una conclusión, ¿no? encontrar Que yo les he su dado. mínimo. No necesariamente sabemos que va a ser una elipse, ¿no? No necesariamente sabemos que es una elipse, es una conclusión que yo les he dado. Se Y como, divide, se divide en dos partes. Una, la línea que es del punto 00 a XY y la otra de XY a B. ya, Y haciéndole, bueno, hay que definir ¿qué se llama esto? Los boundary conditions, que sería, digamos, 00 y AB, es decir, ya, cómo el cable se va a mover. exacto. Y esas dos ecuaciones se igualaría para tener, digamos, la función, algo así. Va por ahí, ¿no? Es Franz, ¿quién Sí, más? sí, hice en cables cuando hicimos estructuras, pero no, Ya. pero más Franz, o menos. ¿quién más fue, perdón? Luego me avisas, Luis, ¿ya? Luis, luego me avisas. Entonces, como dijo Franz, vemos que es Y. Este es mi punto XY. ¿Qué es X? X es pues esta distancia. ¿Qué es Y? Es esta distancia, que en este momento es negativo. Ojo, en este momento Y es negativo, pero es esta distancia negativa. Y lo que queremos encontrar, el objetivo es el punto más bajo. Quiero encontrar el Y mínimo. Ese es mi objetivo. Para encontrar un Y mínimo o hallar un mínimo, ¿qué es lo que hacemos? Recordamos que tenemos que derivar, igualar a 0. Deriva de Y respecto de X igual a 0. ¿Ok? Ahora, como dijo Franz, sabemos que esta distancia y esta distancia
es la longitud del cable, L, la cual es constante. ¿Ok? L1, ¿qué va a ser? Está ahí, facilito. ¿Qué es L1? ¿Qué vemos acá? Raíz X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ok? L2, ¿qué va a ser? Eso ya no está tan clarito. ¿Alguien se anima? Es una raíz también, pero ¿de qué? A menos X al cuadrado. Esto de acá es A menos X, Al cuadrado. porque todo esto es A, porque este punto está en la posición A. ¿Ok? Y esta distancia que vendría a ser, esto que está en plomo, eso vendría a ser B menos Y. ¿Ya? ¿Por qué B menos Y? Porque B es esta distancia de acá. Si este es el punto AB, B es esta distancia. Y les recuerdo que en este momento Y es negativo. En este preciso momento. Si estuviera acá, sería diferente el gráfico. ¿Ya? En este momento Y es negativo. Entonces esta distancia de acá, ¿qué va a ser? B menos Y, pero Y es negativo, entonces al final se suma. Y es algo más grande. ¿Ok? ¿Logran visualizar eso? ¿Alguien tiene una pregunta? Entonces L cuadrado sería A menos X al cuadrado más B menos Y al cuadrado. Y lo En reemplazamos G acá. no ¿Perdón? es B más Y. En G B más Y. En este momento, Y es negativo. ¿Ya? Así, analicemos en este momento, pero si lo hacemos en otro momento sería lo mismo, ¿ya? En este momento, digamos, Y es menos 2. ¿Estamos de acuerdo con eso o no, Galo? Porque tu origen está acá, ¿ya? Y tus coordenadas son así, tac, tac, tus ejes. Sí. Ya, digamos es menos 2, ¿ya? Y suponte que B es 3. ¿Esto cuánto tiene que ser, Galo? 5, ¿verdad? Y ese 5 lo vas a encontrar con 3 menos menos 2. Si tú haces 3 más menos 2, vas a encontrar otra cosa. Sí, sí. Ok, está claro, ¿verdad? Ya. Sí. Ahora, ¿qué estaba diciendo? Tac. Y tenemos esa, como ha dicho Franz, ese buen término, ese boundary condition, ¿ya? Condición de límite, no sé cómo traducir, ¿ya? Que nos dice esto, ¿no? El largo del cable no es rígido, no se extiende, entonces tiene que conservarse. A partir de esa boundary condition, ponemos nuestras variables o de la trayectoria, en este caso, reemplazamos x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a, perdón, más a menos x al cuadrado más b menos y al cuadrado tiene que ser igual a l, donde l es constante, ¿no? Porque no es elástico, digamos. Y una vez que llegamos ahí, ¿qué es lo que hacemos para aplicar esto? Tenemos nuestro boundary condition, tenemos que, como queremos analizar un momento mínimo, tenemos que utilizar esta relación. ¿Dónde utilizo esta relación? En lo que he desarrollado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Derivar. Derivar, ¿no? Ujú. Acá derivamos para que esta cosa aparezca. Entonces, al derivar, ¿qué va a ser para empezar? Una derivación implícita. ¿Por qué es implícita? Recordamos, porque y no está como y igual a f de x. No, es una función compleja donde y x están ahí dentro. Entonces, la derivada implícita de esto, ¿qué va a ser? Derivada de la raíz, les recuerdo que es un medio de Raíz. la raíz que va abajo,
La derivada de adentro, que vendría a ser la derivada de x cuadrado, es 2x. Dos La derivada de y cuadrado, más 2y. 2y prim. 2y por la derivada de adentro y la derivada de y respecto de x, entonces y'. ¿Ok? Estamos recordando estos conceptos que han visto antes, derivación implícita. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Más derivada de la raíz, 1/2 de todo lo que, y la raíz pasa abajo. A menos x al cuadrado más b menos y al cuadrado por la derivada de adentro, ¿no? Regla de la cadena. Derivada de a menos x al cuadrado, algo al cuadrado, ¿qué es? Es 2 por ese algo. Por la derivada de adentro. La derivada de menos x, ¿qué es? Menos 1. Más la derivada de algo al cuadrado, ¿qué es? B menos y. 2b menos y. Por la derivada de adentro, que es menos 1. Por la derivada de adentro aún, que sería y'. O la derivada de menos y, que sería menos y', digamos. ¿Ok? Y esto tiene que ser igual a la derivada de L respecto del tiempo, pero la longitud total de la cuerda es constante, la derivada de una constante es 0. ¿Hasta acá dudas, preguntas? Ok. ¿Qué es lo que yo quería decir? Tac, tac, tac. Y acá entra nuestro razonamiento que hemos dicho antes, que cuando yo quiero encontrar el mínimo de una variable, eso es equivalente a decir que su derivada es 0. Esto da acá se hace 0. Esto da acá se hace 0. Hay muchas cosas que se simplifican, pero todavía hay algo todavía complejo. Duplicar. Entonces, cuando simplifiquemos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. 2 con 2 se van a ir, me va a quedar x sobre x cuadrado más y cuadrado es igual a menos 1. 2a menos x. Sí, claro, ¿no? Esto sería A menos Hay dos x. menos unos. Esos menos unos se pueden simplificar y va a ser todo positivo. menos 1. Esto va a ser menos 1, pero va a pasar al otro 18 lado menos como 1. más. ¿Ya? Lo estoy pasando al otro Pero lado. hay otro también. Sí, hay otro. A menos x lo voy a dejar, ¿ya? No x menos a. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? Que queda acá más a menos x y sobre toda esa raíz. Este menos, al pasar al otro lado, pasa como más. Lo cual nos lleva a una ecuación que no es... Parece complicada, ¿ya? Pero si analizamos, nos da un resultado que no había sido tan complicado de visualizar. X sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, o si no voy a escribir de esta manera, fíjense, x, ¿qué es la raíz de x cuadrado más y cuadrado? Es L1, es esta longitud que habíamos dicho primero. Tiene que ser igual a menos x sobre toda esta raíz, y toda esta raíz habíamos dicho que es L2. L2. ¿Ya? Ahora, x sobre L1, ¿qué es? Si vamos acá, ¿qué vendría a ser x sobre L1 en términos trigonométricos? Seno del ángulo. El seno o el coseno de un ángulo. Si yo O hago este coseno, ángulo, ¿no? Sí. Bueno, sí, depende. sería el seno. Fíjense. Opuesto
entre hipotenusa es seno del ángulo. ¿Ok? Y A menos X sobre L2 también es seno. ¿De qué ángulo, pero? Beta. De este ángulo de acá. Seno de beta. Fíjense. Opuesto entre hipotenusa es seno del ángulo. ¿Qué es lo que me está dando la respuesta? Que esto de acá que parece complicado es equivalente a decir que en el punto más bajo los ángulos se van a igualar para cualquier, y esto para cualquier A y B. Para que se entienda lo que quiero decir. Veamos un caso sencillo de visualizar. Si tengo que ambos empiezan a la misma altura, ¿cuál va a ser el punto más bajo? Va a haber simetría, ¿verdad? Va a haber simetría. El punto más bajo de la elipse que se forma, ¿ya? El punto más bajo de la elipse que se forma, cumple, como hay simetría, va a cumplir que estos ángulos van a ser iguales. ¿Ya? Y no había pasado solamente para este caso simétrico, sino había pasado para cualquier otro caso. El punto más bajo va a dar que los ángulos son iguales. ¿Ok? Y con esto de acá, con el hecho de que conocemos la longitud L, ¿dónde estaba L? Ah, acá estaba. Conocemos la longitud L, digamos, como dato, ¿ya? Y haciendo un poco de matemáticas, que no es tan rápido, se puede llegar a un Y como respuesta, ¿ya? Una respuesta de Y concreta. Hasta acá estamos como a medio camino, digamos, pero ya hemos hecho la parte más importante, que es el modelo, el razonamiento y aplicar derivadas implícitas, aplicar máximos y mínimos, etcétera, ¿ya? Hay un paso más matemático para llegar a Y es igual a bla, 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 ¿ya? A partir de los resultados que hemos llegado. Lo que voy a hacer es a las personas, voy a dar 5 puntos en el segundo parcial, ¿ya? A las personas que terminen este problema y me den la respuesta, Y va a ser igual a una función de A, B y L, ¿no? A, B son datos y el largo de la cuerda es un dato. Entonces, a partir de lo que ya hemos encontrado, se puede llegar a que Y. Puede ser totalmente matemático, puede ser también resuelto de manera con algún software donde introducen ciertos parámetros, ¿ya? Si la ecuación es muy complicada, y les dejo eso ya como motivación. Las primeras, pongamos las primeras 3 personas, ¿ya? Que me envíen esto. 3 personas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas sobre este pequeño trabajo extra, opcional por si acaso? Opcional. Ok. ¿Qué nos quiere decir? Ya. Entonces repito, modelar variables, boundary conditions y aplicar cosas que ya hemos visto anteriormente. Como había dicho, ahora quiero que veamos un poco de ecuaciones diferenciales en el siguiente contexto. No estoy haciendo. Seguimos con el zipline, ya con ese caso. ¿Ok? Pero aquí hay algo que difiere. Hemos visto que si la persona es muy pesada o la carga es muy pesada, esto va a distorsionar, digamos, o va a cambiar el movimiento del zipline y va a cambiar la forma en que se tensan las cuerdas.
Ahora vamos a ver lo contrario. Vamos a ver un caso que si yo tuviera esto y esto, ¿ya? Y la masa de la cuerda ya no es menospreciable, sino es algo importante, ¿ya? Estamos hablando de un zipline que acá fácilmente, digamos, hay 2 kilómetros. 2 kilómetros de cable, no puedo decir que es menospreciable. Y lo que voy a hacer pasar son pues personas. Las personitas ya no son algo relevante que me distorsiona el cable, sino son masas pequeñas. ¿Qué forma va a tomar esto de acá? ¿Qué forma va a ser esto? Ya no va a ser la elipse que habíamos visto en el video que les he mostrado. Va a ser otra forma. Ya les digo la respuesta. Va a ser... ahorita vamos a ver qué forma tiene exacta. Va a ser una hipérbole, perdón. Y las masas pequeñas o la masa pequeña de la persona no va a ser... Ahora la masa de la persona es la menospreciable. ¿Ok? Entonces el objetivo es, ¿cuál es la forma que toma el cable? ¿Ya? Y la respuesta final, ya les doy, es una hipérbola. ¿Ok? Es una hipérbola. Y lo que no... Obviamente llegar a esto es lo importante, pero cómo llegar es lo que vamos a ver, que es lo más importante. ¿Ya? Cómo se llega a esta conclusión. Y en el camino o en el proceso, vamos a ver lo que son las ecuaciones, un par de ecuaciones diferenciales. Ok, entonces tenemos esto. Ya tenemos esto, tac, tac. Un momentito. Ya. Entonces, como yo les dije, ya sabemos que son figuras hiperbólicas. Recuerdo rápidamente que es una figura hiperbólica, ¿ya? El coseno hiperbólico, ¿ya? De t es 1/2 de e a la t más e a la menos t. Les recuerdo que el seno hiperbólico de t es 1/2 de e a la t menos e a la menos t. Ya es la manera que se define o es una fórmula. Son funciones hiperbólicas trigonométricas, ¿ok? También, para que se entienda un poco con analogía, tenemos acá una circunferencia, ¿ya? La circunferencia de radio 1, ¿ok? Como el radio es igual a 1, sabemos que esta circunferencia cumple esta ecuación. Sabemos que una circunferencia cualquiera cumple x cuadrado y cuadrado más igual a r cuadrado, ¿ya? Y como el radio es 1, cumple esta ecuación. Un punto de acá, tiene un ángulo acá, ¿ok? Este punto es el punto coseno del ángulo, seno del ángulo. Eso saben, es el círculo trigonométrico, ¿ya? Para recordar, analogía con el círculo trigonométrico. Para un ángulo, esto de acá es r por el coseno del ángulo, pero r vale 1, entonces coseno del ángulo, ¿no? Coseno del ángulo. Esto de acá, la altura, por decirlo así, es r por el seno del ángulo, pero r vale 1, entonces seno del ángulo. ¿Ok?
de acá, de este círculo trigonométrico, sabemos que el coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente reemplazamos acá. X, ¿qué es? Es coseno al cuadrado más y al cuadrado. Sabemos que es r cuadrado, sabemos que es 1. ¿Ya? Y también podemos decir lo siguiente. El área de esto es pi r cuadrado, es decir, solamente pi. ¿Ya? Pero ¿cuál es el área? ¿Ok? ¿Cuál es el área de la región limitada solamente por el ángulo? Correctito, esto es r por el ángulo entre 2. R por el ángulo. R cuadrado por el ángulo entre 2. Entonces, phi medios. Ya. Entonces, la pregunta es, si esto es teta, ¿ya? Acá va a haber, digamos, su simétrico. ¿Cuál es el área de toda esta parte violeta? El área, esto es del círculo. El área, en este caso de un arco, es el ángulo por el radio al cuadrado entre 2. ¿Ya? O podemos hacer la regla de 3 sabiendo que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado por un ángulo de 2pi. Y luego para un ángulo cualquiera, ¿qué va a ser? Y llegamos a esta ecuación. ¿Ya? También podríamos hacer eso con regla de 3. ¿Cuál es el ángulo que tiene esta porción de círculo? Es 2 veces phi, ¿ya? Phi más phi, 2 veces phi, por el radio que es 1 entre 2. El área va a ser el ángulo. ¿Ok? Entonces tenemos esas relaciones de la circunferencia y pasa lo mismo, ¿ok? Con las funciones hiperbólicas. Acá tengo una función, una gráfica de una hipérbola x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, ¿ya? Igualito o muy parecido a lo que teníamos acá en la circunferencia. Acá tengo esto. Un punto cualquiera, XY, va a ser justamente el coseno de hiperbólico de t por el seno hiperbólico de t. ¿Ya? Y de la misma manera que esta área al final me daba teta, esta área, ¿ok? Al final me va a dar t. ¿Ya? Y la deducción es similar, o los pasos son similares para llegar a lo mismo. Lo que acá también es importante es, sabemos que x cuadrado menos y cuadrado es igual a 1, por lo tanto, coseno cuadrado hiperbólico menos seno cuadrado hiperbólico es 1. Esto es una propiedad similar a esto de acá. ¿Ok? Recordemos eso. Esto también podemos deducir de esta definición. Fíjense. X cuadrado menos y cuadrado, ¿ok? Va a ser igual al coseno cuadrado de t menos seno cuadrado hiperbólico de t. Y sabemos que el coseno es esto, 1/2 de e a la t más e a la menos t, todo al cuadrado, menos el seno hiperbólico es el otro, 1/2 de e a la t menos e a la menos t,
todo al cuadrado. ¿Ok? Desarrollando, se llega a que es 1. ¿Ya? Si tenemos acá un binomio, tenemos un cuarto. Un binomio al cuadrado va a ser e a la 2t más el primero por el segundo 2 veces, me va a quedar 2, más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Esto menos un cuarto de e a la 2t menos, que es más e a menos 2, más e a la menos 2t. Y luego esto me va a dar 1. Entonces también llegamos a esta propiedad simplemente pasando por la definición. Y, ¿qué más quería decir? También por la definición, ¿ya? Recuerdo que la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico y la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. ¿Cómo podemos llegar? Pues con la definición. Derivo acá. Ya, voy a hacer rápido para este. Si yo derivo derivada del coseno de t, derivando esto, la derivada del exponencial, sabemos que es el mismo exponencial. La derivada del exponencial negativo va a ser menos e a la t, a la menos t, porque es la derivada de adentro. La derivada de menos t es menos 1. ¿Y esto qué es? Pues es el seno hiperbólico. Y derivando esto, pues me va a dar el otro, que es el coseno hiperbólico. ¿Ok? Con esa introducción del coseno hiperbólico, respondamos esto, ¿ya? Sabemos que y es el coseno hiperbólico de x. Derivando, ya, implícitamente, ¿cuál de estas, puede haber más de una por si acaso, cuáles de estas ecuaciones diferenciales, esto de acá es una solución? Repito, diferenciando de manera implícita, derivando de manera implícita, hay que deducir que para esta ecuación diferencial, pues resulta que esta solución será cierto, para esta lo mismo será cierto. Entonces nos daremos unos 10 minutos para hacer esto y me mandan por las fotos por WhatsApp. Tienen que derivar, ¿ya? Y luego verificar para cuál de todas estas, esto de acá es una solución. Comiencen, por favor.
Ok. Entonces, si no me equivoco, Galo, César y ¿quién era el otro? Marco. Me enviaron sus respuestas. Sí, Marco. Marco. ¿Y cómo procedemos? Pues, tac, tac, tac. Lo que hicieron sus compañeros es lo siguiente, ¿no? Probar si entraba acá y igual a 1 más, o y' ¿qué es para empezar? Decimos y', ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de esto. Hemos visto, les he mostrado que la derivada del seno hiperbólico, del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Y colocamos, ¿no? Acá decimos, ok, coseno hiperbólico será igual a 1 más seno hiperbólico al cuadrado. Y les había mostrado esta propiedad donde decíamos que 1 es igual a coseno hiperbólico menos seno hiperbólico. O les había mostrado también acá. Se había mostrado que coseno hiperbólico menos seno hiperbólico es igual a 1. Entonces, esto de acá, o pondremos eso acá, coseno hiperbólico menos seno hiperbólico es igual a 1. Por lo tanto, 1 más seno hiperbólico, ¿qué va a ser? Va a ser coseno hiperbólico. Y en raíz nos va a quedar lo mismo. ¿Ok? Entonces esto de acá es respuesta. De acá podemos decir que no es respuesta ya. Si este de acá es respuesta con un más, con un menos no nos va a dar. ¿Ok? Esto de acá también podemos decir que no es respuesta. ¿Ok? Porque, mentira, esto podemos verificar. ¿Qué es y segunda? Y segunda, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de la derivada, es decir, coseno hiperbólico. Y esto me va a dar igual a 1 más seno hiperbólico al cuadrado de x. La respuesta es que sí, por lo que hemos visto hace un momento. Entonces, esto también es respuesta. Esto de acá no va a ser respuesta por la misma razón, por este signo que diferencia acá estos dos. Y esto de acá, y segunda sería igual a y. Y segunda, ¿qué es? Es coseno hiperbólico. Y esto, y ¿qué es? Es coseno hiperbólico. ¿No? Primera derivada es seno, segunda derivada es el coseno hiperbólico, coseno hiperbólico. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que se entienda de esto? Que nosotros podemos tener esta ecuación diferencial y resolver esta ecuación diferencial equivale a decir que esta función es respuesta a esta ecuación diferencial. Si yo tuviera esta ecuación diferencial, ¿qué respuesta es esta también? Si yo tuviera esta ecuación diferencial, ¿qué respuesta es esta también? ¿Ok? Y para llegar de acá a acá hay ciertos métodos que vamos a recordar algunos, ¿ya? Después, pero como base, ¿qué es una ecuación diferencial? Que tengo yo una ecuación de este tipo y la respuesta es una función, es una familia de funciones o una función. ¿Ok? Lo mismo, digamos, si nosotros derivamos, tenemos acá la ecuación de la circunferencia. Si yo derivo implícitamente la ecuación de la circunferencia, ¿qué tendría? X cuadrado más y cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Derivando implícitamente tendría 2x más 2y, y'. Derivado de 1 constante, 0. Y de acá, y' sería igual a ¿qué? A menos x sobre y. Esto de acá, ¿qué es? Es una ecuación diferencial. ¿Cuál es respuesta de esta ecuación diferencial? Es esto de acá. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, ecuación diferencial, lo que obtenemos es una familia de respuestas, son funciones. ¿Ok? Finalmente, si tengo acá una pequeña variante, ¿y cuál de estas es solución? ¿Ya? Rápidamente
haciendo los mismos pasos, encontraríamos que es esta de acá. Y solo esa. Encontraríamos que yo reemplazando y', ¿qué va a ser? Y' va a ser la derivada de a por la derivada, perdón, a es una constante derivada del coseno hiperbólico, es el seno hiperbólico, por la derivada de adentro. La derivada de adentro, ¿qué es? Es 1 sobre a. Es esta a con esta a se van. Y cuando yo coloco esto acá, y derivo una vez más. Derivando una vez más, ¿qué va a ser? Derivada del seno es el coseno hiperbólico. Por la derivada de adentro, derivada de x sobre a va a ser 1 sobre a. Ahora meto esto acá y voy a tener que y segunda es todo esto, coseno hiperbólico de x sobre a. Esto es igual a 1 sobre a por la raíz de 1 más y', pero y' ¿qué es? Es esto, ¿ok? Y' es seno de a sobre xa todo al cuadrado. Esto de acá, hemos visto hace un momento que 1 más seno cuadrado es coseno cuadrado. En raíz, todo esto va a ser simplemente coseno hiperbólico de x sobre a. Y vemos que se cumple. La segunda derivada es igual a todo lo que está a la derecha. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga esta ecuación diferencial, sabemos a priori que esto de acá es la solución. ¿Ya? Ahora sí, con esto volvamos a zipline. ¿Ya? Esta es la parte más importante. Esto era como un poco para introducir ciertos conceptos. Volvamos a zipline. Vemos que tenemos un cable súper largo, en el cual van a pasar personas, ¿ya? De tal manera que la masa del cable es mucho más grande que la masa de las personas. Entonces, al final puedo de esto de acá menospreciar, ¿ya? ¿Cómo resolvemos? Todo es modelamiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo modelizar la estrategia, la lógica, el razonamiento es lo importante? Lo que vamos a decir es, vamos a agarrar un pequeño trozo del cable, extraer un trozo del cable para analizar. Entonces, para simplificar, este es el trozo, ¿ya? Para simplificar, voy a colocar acá las coordenadas en 0, 0. Esto de acá va a ser mi coordenada 0, 0. Y sabemos que va a haber tensiones. ¿Ya? Estamos viendo también cosas físicas al mismo tiempo. Ya recuerdan cosas físicas. Sabemos que una cuerda, ¿ya? Va a sufrir tensiones por ambos lados. Y estas tensiones, ¿ya? Van a ser, ¿cómo se dice esto? Tangentes a la cuerda. Eso es importantísimo. Para simplificar, hago que en esta parte, la parte tangencial sea horizontal, ¿ya? Pero se extrapola para cualquier parte. ¿Ya? Entonces, lo estoy analizando acá, donde esta parte es horizontal. Voy a ponerle acá que está sufriendo una tensión 0. Voy a poner acá que está sufriendo una tensión T. ¿Ok? Acá aparece un ángulo. ¿Ok? ¿Qué cosa voy a aplicar? Lo que vamos a aplicar es qué conceptos entran acá. Y el concepto que entra acá es Newton. Que la sumatoria de fuerzas va a ser la masa por la aceleración.
¿este cable como tal se mueve? La respuesta es no. O este trozo de acá se mueve. No, la aceleración es cero. ¿Qué fuerzas hay que tomar en cuenta? Las tensiones. Y además, hay que tomar en cuenta el peso. El peso de este trozo. Entonces, la suma de estas tensiones tiene que darme cero. ¿Ok? Pero no nos olvidemos que el objetivo es encontrar la forma del cable. El objetivo es encontrar la forma del cable. Es decir, en otras palabras, una función de y en función de x. Ya una trayectoria, la forma del cable. En este análisis físico, ¿dónde entra algo que relaciona la forma del cable? Es decir, algo que relaciona y con x. ¿Alguien tiene alguna proposición? Marco. El ángulo de la tensión. Ok. ¿Dónde vendría ese ángulo, la relación? Marco. No, Como la tensión es tiene potencial al cable, ya. entonces nos puede mostrar también las coordenadas que uno, bueno, la forma tal vez. Va por La ahí. descomposición, Va por ahí, César. ¿Algo más quieres decir? la descomposición de la fuerza T. A ver, descompongamos. Descomponiendo, primero hagamos eso. Descomponiendo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, esto va a haber acá una T por el coseno del ángulo. Acá va a haber una T por el seno del ángulo. Y aplicamos esto. Aplico esto en X. ¿Qué voy a tener? Voy a tener que T por el coseno del ángulo es menos T0 es igual a 0. Masa por aceleración en X, 0. Descompongo en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? Hay T por el seno del ángulo, hay el peso, menos mg, y esto tiene que ser también 0. ¿Ya? Entonces estas son ecuaciones que justamente son las fuerzas que van a dar la forma al cable. ¿Ya? Ahora, esa forma del cable está involucrado, tenemos que encontrar algo de esta manera. ¿Y dónde está eso involucrado? En el ángulo. ¿Por qué el ángulo es ese parámetro especial acá? Porque esta tensión es tangencial. La tensión es tangente a la forma del cable. Si la tensión es tangente a la forma del cable, podemos decir que la tangente del ángulo, porque el ángulo tiene la dirección de la tensión, es igual a ¿qué? A la derivada de y respecto del x. Les recuerdo que la derivada de una función me da la tangente de la pendiente. La tangente de la pendiente. ¿Ya? Un gráfico rápido. Les recuerdo, como ustedes tenían algo de este estilo. X, Y. ¿Cuál es la pendiente de la recta acá? La pendiente de la recta es M. La pendiente de la recta tangente es la tangente del ángulo. La pendiente de la recta tangente es Y', la derivada de Y respecto de X. La derivada de Y respecto de X es la pendiente, es la tangente del ángulo y es este mismo ángulo. Es el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque la tensión va a ser tangente a la trayectoria. ¿Ok?
Acá podemos verlo más fácilmente. Acá tenemos un vector t, ¿ya? La tangente del ángulo. Este vector, este ángulo que es tangente a esta curva, va a ser igual a ¿qué? A la derivada de y respecto de x. Ambos son la pendiente de la recta tangente. Acá hay una recta tangente. Y ambos son igual a esa pendiente. ¿Ya? Son conceptos que han visto antes, que estamos recordando. Este curso es para recordar algunas cosas. Estoy viendo varias cosas en un caso para recordar. ¿Hay alguien que no me está siguiendo? Ok. Ahora. Déjenme ver, tenemos esto. Algo más que podemos simplificar es lo siguiente. O modelizar, estamos modelizando. Esta M, ¿ya? Es, al final, es la masa de un pequeño trozo. Cuando estamos analizando la masa de algo pequeño, no utilizamos sino la masa local, sino algo que describa toda la masa, y eso que describe toda la masa sería una densidad lineal, ¿ya? Les recuerdo que la masa de cualquier cosa va a ser su densidad, ¿ya? Por el largo, en este caso el largo, una densidad lineal por el largo, ¿ya? Si hablamos de volumen, que es algo que entienden más, la masa de una pelota, ¿qué es? Es la densidad por el volumen de la pelota, ¿ya? Pero para algo lineal es lo mismo, es una densidad lineal por el largo, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, la masa, ¿qué sería? Sería una densidad lineal por el largo. ¿Qué largo? El largo de este trozo. Este trozo de acá tiene un largo, un arco, digamos, que lo vamos a llamar S, ¿ya? Por el largo del arco. Entonces, lo que llegaríamos acá, esto lo voy a achicar. Acá pondré esto. Entonces, a lo que llegaríamos sería lo siguiente. Llegaríamos a que mg, ¿ok? Pero m es lambda s por g. mg es igual a t por el seno del ángulo. Y de acá llegaríamos que t0 es igual a t por el coseno del ángulo. ¿Ya? De acá lo que me interesa, veo, es que la tangente del ángulo va a involucrar justamente a la forma. Esto de acá es la forma. Esto está vinculado a esto. Eso tenemos que conectar. ¿Ya? Entonces necesito la tangente. Para hallar la tangente, pues divido. Divido esto entre esto. Y esto me va a dar t entre t, tangente del ángulo. Y llegaríamos a la siguiente relación. Que S por lambda G T sub 0 es igual a la tangente del ángulo. ¿Ya? Y todo esto es una constante. Todo esto le puedo llamar una constante A. Para simplificar, para que veamos la relación, todo esto lo vamos a llamar 1 sobre A. Entonces esto sería SA. Repito, todo esto lo vamos a llamar 1 sobre A. No solamente A, sino 1 sobre A. S por A igual a la tangente del ángulo. ¿Ya? Y este sería un resultado previo importante. ¿Ok?
repito, estoy viendo hartas cosas, ¿ya? Hay varios conceptos que han visto en su pregrado. Estoy agarrando algo de acá, algo de acá, algo de acá para juntarlos en un mismo case. Entonces, si hay algo que no están cachando, por favor, me tienen que decir, interrumpir, ¿ya? Una vez que llegamos a este resultado intermedio, nos faltaría desarrollar lo que es S. Tac, tac. Sí, esto no sé. Hemos llegado a esta parte. Donde S sobre A es la tangente del ángulo y no nos olvidemos que la tangente del ángulo es Y'. Por eso me he interesado en esto, por esta razón. Y no nos olvidemos que Y' implica lo que es Y en función de X, y Y en función de X implica lo que es la forma del cable. Este razonamiento es lo importante. Me interesa esto me interesa. Por lo tanto, algo con Y me interesa. Veo que en este caso van a aparecer cosas tangenciales antes Y', y luego conecto con todo lo demás, ¿ya? Entonces esa es la manera, la metodología de resolver estas cosas. Tenemos esto, Y', ta. Entonces tenemos que S sobre A, que es una constante, es igual a Y'. Ahora, ¿qué es S? Hay que desarrollar. S es este largo de acá, ¿ya? Yo puedo decir, ok, acá exagerado mi dibujo, si yo hago que esto sea cada vez más pequeño, esto fuera cada vez más pequeño, voy a tener algo de este estilo. Voy a tener un S, que ya no va a ser algo curvo, ¿ya? Y voy a tener lo siguiente. Analizando esto en algo más pequeño, esta era mi posición 0, 0, ¿verdad? Esta distancia de acá ya no va a ser una distancia X, 0. Si como estoy analizando en algo pequeño, sería una distancia diferencial. Esto de acá, una distancia diferencial. Y acá estaríamos hablando de un diferencial de arco. ¿Ok? Entonces, esto recordamos cosas que han visto. Cuando llegamos a este tipo de análisis donde el arco está incluido, recordamos que existe estos triángulos. Haciendo Pitágoras, recordamos que tendríamos ds cuadrado igual a dx cuadrado más dy cuadrado. En otras palabras, esto de acá. ¿Ok? Entonces, en lugar Y' tangente, lo voy a reemplazar con Y'. A es una constante. Tengo que hallar S en función de Y'. Tengo que hallar el arco en función de Y'. Y acá está la manera. ds va a ser igual a ¿qué? Si divido todo o diferencio todo entre x cuadrado, voy a tener dy respecto de x al cuadrado, ¿ok? Y esto por dx cuadrado, ¿verdad? Pero como está en raíz, cuando salga de la raíz va a ser simplemente esto de acá. ¿Y esto de acá qué es? Va a ser 1 más la primera derivada, esto se simplifica 1, más la primera derivada, y' al cuadrado de x. Repito, esto de acá es analizando en pequeño, diferenciando. ¿Ya? Acá estamos haciendo diferenciales, algo que han visto en pregrado, diferenciales. De estos diferenciales yo necesito saber cuánto es S. Entonces, ¿cómo saco S? En función de Y. Digo, ok, de X. Entonces, necesito hacer aparecer Y'. Para que aparezca Y', pues esto de acá diferencio
o hago aparecer los diferenciales abajo y algo arriba para que me aparezca eso. ¿Qué más quiero decir? De ese, de X, ya. Y una vez que tenemos todo esto, esta parte de modelización es la parte más complicada, pues decimos, si S sobre A, si S sobre A es la tangente del ángulo, ¿ok? Acá hago diferenciación para que aparezca ese ds. ds por 1 sobre A. Esto de acá es y', ¿ok? Esto es y'. Hago una diferencial. ¿Qué es hacer un diferencial? Pues derivo de nuevo y hago aparecer el diferencial al otro lado, que sería respecto a X, ¿no? Estoy diferenciando. ds, acá, esto de acá lo voy a escribir de esta manera. Diferencio, ¿qué va a pasar? La derivada por diferencial de X. ¿Ok? Y reemplazo. ¿Qué era ds? ds es todo esto. Tengo que raíz de 1 más y' al cuadrado por dx sobre a, no me olvido de este a, es igual a y segunda por dx. Los dx pues se eliminan y me queda que y segunda es igual a 1 sobre a, 1 más y' al cuadrado. Esto de acá es la ecuación diferencial en la cual está implícitamente la forma que va a tomar el zipline. Entonces, hemos partido, fíjense, de un contexto real. Ya, hemos analizado el contexto real. Hemos aplicado conceptos, ¿ya?, físicos de base sencillos. ¿Ya? Hemos analizado el caso especial. Esto no se memoriza, estas cosas. Es aprender a analizar. ¿Ya? El caso específico hemos analizado. Hemos visto que esta tensión de acá tiene la particularidad que es tangente. ¿Ya? Y esa tangencialidad nos lleva a esto y nos permite llegar a este primer resultado intermedio. Luego nos falta analizar ese, que es el arco. Entonces analizamos desde un punto diferencial, análisis diferencial. Y en análisis diferencial vemos que ese ds puede estar representado por la variación de y respecto de x de esta manera. Y a la parte final es simplemente reemplazar. Reemplazando, llegamos a esta parte. ¿Ya? Entonces, muchas veces les dicen, ok, tenemos esta ecuación diferencial hay, ¿no? Pero eso pues no es lo más difícil. Llegar acá es lo más importante. ¿Ok? Y una vez que llegamos acá, hay métodos para resolver la ecuación diferencial. Vamos a verlo después, pero recuerden que la introducción a este problema era analizar la función hiperbólica y hemos llegado, después de un análisis previo, que cuando yo tengo algo de este tipo, una solución es la función hiperbólica. Y es la misma ecuación a la que hemos llegado. Entonces, si yo tengo esta ecuación diferencial, su solución es esto de acá. Entonces, la solución de esto había sido solución previa o anterior, pongamos, y igual a, hemos visto que esto es solución de esto, a coseno hiperbólico x sobre a. A del coseno hiperbólico de x sobre a. Entonces resulta que la forma que toma este zipline había sido y igual al coseno hiperbólico de x sobre a. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Haciendo modelamiento, se modeliza
modelizar, luego se analiza esto con conceptos físicos, analizar con conceptos de base, y luego se resuelve la ecuación diferencial. ¿Ya? Esos pasos hemos seguido para llegar acá. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, remarcas? Ya, quedamos ahí. Antes de irse, para tomar asistencia, todo el mundo escriba su nombre en Zoom, ¿ya? Para que quede registrado la hora. Y también al mismo tiempo escriban cuánto han entendido de la clase de hoy, ¿ya? Si han entendido la mitad, 70%, menos, más, etc. Respecto a la práctica, ahorita voy a colocar, les voy a mandar por WhatsApp para que me envíen por Moodle la práctica. Yo creo que va a ser suficiente solo una persona que envíe, siempre y cuando que en la práctica esté el nombre de todos los integrantes. Les repito lo que les he dicho antes, que es muy importante, que es lo que han entregado previamente. Cada ejercicio, antes de desarrollo o en la parte superior, tiene que estar los nombres de las personas que han hecho ese ejercicio, ¿ya? Y en este caso de las personas que han hecho y más de las personas que han corregido, que ha habido retroalimentación, porque normalmente ha habido retroalimentación entre ustedes. Entonces, si alguien ha hecho el ejercicio 3, por ejemplo, y otra persona ha comentado, ha corregido, lo han vuelto a rehacer porque ha habido correcciones que hacer, las personas involucradas también, que ahí vayan sus nombres, ¿ya? Y ahorita les envío la indicación para que lo suban a Moodle. ¿Dudas, preguntas? Nos vemos entonces el miércoles. No se vayan sin anotar cuánto han entendido de la clase y su nombre, ¿ya? Bye. Ya pueden retirarse por si acaso los que han enviado mensaje. Ingeniero, una consulta, un libro guía que nos pueda recomendar. El que les di, hay este tipo de análisis. Ahorita no me acuerdo el nombre. Voy a pasar de nuevo el título, ¿ya? Por favor, gracias, ingeniero. Hola, ingeniero. Bye. Hola, ingeniero. Inge, una consulta. Sí. Ese despejar Y en función de A, B y L nos dijo, se despeja en función de X más. La tarea. Sí, ¿Dónde está? ya lo despejé. Le puedo mandar a su Mándame WhatsApp. y sobre eso te digo, digamos, qué falta o si ya está. ¿Ya? Ya está, Yani. Ya, gracias. Te lo dije. Nos vemos, bye. Gracias.